va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso. Hoy estamos sin Vero Benaim, le mandamos un beso a ella y también a la familia. Viste que siempre nos está viendo la familia desde el sur, así que un beso. Vero está muy bien, seguramente mañana o cuando se recupere, cuando lo considere, va a volver. Bueno, ahí me corro un pelito, ustedes me dicen. ¿Cómo les va, mis compañeros? Hoy los saludamos primero, si usted no le molesta, a don Pero Pato, cómo no, a Mariano Presapia. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, ¿todo bien, Melina? Muy bien, yo arranco ahí arriba, metele un poco de power. Dale, dale. Va a ser así, va a ser así. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, me alegro. Gracias por acompañarnos. Por favor. Hoy. ¿Cómo andás, Pato? muy bien, señora. Reforma judicial, Ah, moratoria, sí. todo el lío que hay en torno a lo que es esta flexibilización de la cuarentena, que viene complicada. Ayer fue un día particularmente difícil en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con una cuestión estructural, Melina. No es que salió tanta gente en la capital. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué pasa? Históricamente faltan espacios verdes en la capital. Ese es el problema. Sí, eso es verdad. Si vos tuvieses más lugar, más playa, se notaría menos. Hay poco espacio, mucha gente toda junta y se armó el lío que se armó. Vienen días complicados, me decía el amigo Mariano, y yo coincido. Que tiene mucha información porque por suerte estuvo en el lugar a donde todos queríamos estar ahí fisgoneando, espiando, que es en Olivos, cuando se decidió, primero esta conferencia de prensa, que por suerte fue conferencia de prensa, quiero decir, sí. Además, dicho sea de paso, que se habilitaron algunas preguntas larga, con mucho detalle. Si hubieran medido en rating, no sé cómo sostenía el rating tanto detalle. Bueno, midió 40 puntos. 40 puntos de rating. Sí. Claro, bueno. Sí. En un pico a las 13:48. Claro. Después hubo 1 hora y media más de conferencia que fue bajando. Claro, sí, lógico. Bueno, ¿qué detalles nos puedes contar de eso? Para arrancar como para enterarnos algunas cosas que por ahora no circularon tanto. Primero, un concepto me da la impresión que fue una puesta en escena más política, ¿no? Porque estamos... Bien federal. Bien federal, pero además bien política, porque estamos en un momento en que había subida de contagios en el conurbano, la capital tampoco está demasiado bien y sin embargo están decidiendo una flexibilización. Ahí hubo una lógica distinta a la que se venía aplicando hasta ahora, que era, se decidía por el nivel de contagios. Bueno, ahora se decide por el nivel de duplicación de casos, claro, y por la cantidad de camas de terapia intensiva. Exactamente, esas dos. Pero en el fondo es una cuestión política porque saben que la gente, todos nosotros, estamos bastante complicados ya con la cuarentena, ¿no? Yo le voy a preguntar a algún médico después, pero ¿sabés cuál es mi íntimo convencimiento, Melina? A ver, vos qué pensás y el señor Mariano. Yo creo que si vos los ponías contra la pared a los integrantes del equipo sanitario de asesores, a todos los que conocimos, que no hubo ninguno, no porque estuvieran en contra, pero no estuvieron. Yo creo que si vos preguntabas exclusivamente por los sanitarios, te decían no abramos nada, no hay espacio para una cuarentena flexibilizada. Entendieron lo otro, porque no solamente opinan los médicos, pero no era menor el hecho de que no estuviera ni Can, ni López, ni Ginés González García. Ni Ginés. Bueno, pero por eso digo. Ginés viene ocupando un lugar bastante relegado en términos de anuncios. Y yo me parece que con el correr de los días le dieron un lugar un poquito más reservado o le pidieron que ocupe un lugar un poco más restringido respecto a lo que tiene que ver con lo comunicacional, por lo menos es mi observación. Pero el propio Alberto Fernández, del que hoy todos están hablando sobre las declaraciones que le hizo al Financial Times, dijo que el pico de la enfermedad viene para agosto. Entonces, mucha gente también dice, pero ahora nos largan un poco más, ahora nos liberan un poco la cuarentena cuando el pico todavía no llegó. Bueno, porque, digamos, el gobierno, los tres gobiernos, el nacional, el bonaerense y el porteño, están esperando ese pico y saben que no aguantamos encerrados 20, 30 días más como estamos, porque la sociedad ya está dando claros indicadores de que eso, no solo económicos, sino también sociales, psicológicos. Anímicos, emocionales. Congreso, vinimos a trabajar por acá. Es cierto que había alguna concentración, pero había muchísima gente hoy, Claramente, hay mucha más gente en la calle. La cuarentena está media rota, de hecho, porque hay estudios de antenas de celulares que indican que la población se está moviendo, 6 de cada 10 se está moviendo. En zona AMBA, cuando empezó la cuarentena se movían 3 de cada 10, es decir, fue estricta pero no tanto, y entonces, bueno, ahí vino la decisión que tomaron los tres, ¿no? Sí, y hoy es un día clave. De paso, Cañazo, mandamos saludo a todos los amigos. Es el Día del Amigo y hoy va a haber especial atención sobre cuál va a ser el comportamiento. Los argentinos que somos tan intensos, que tanto gustamos de juntarnos, de vernos, de tocarnos, ya no nos alcanza con la pantallita. No es que estemos incentivando desde acá a eso, todo lo contrario, pero ya no nos alcanza con el Zoom, la plataforma, la pantalla. Entonces va a haber especial atención y muchos controles porque temen que
la gente, bueno, se termine juntando, por eso es lo que contaba Mariano, por eso la presencia en Olivos de gente como Gerardo Morales, por ejemplo, explicando lo que pasa en Jujuy, o de Capitanich explicando lo que pasa en el Chaco. Morales fue muy enfático en el tema de las juntadas, como le dijo él, ¿no? Sí. Que no hagan juntadas porque, bueno, hubo muchos contagios en Córdoba, en Jujuy, por este tipo de casos. Bueno, en provincia de Buenos Aires también, ¿no? Y que además, también los especialistas vienen diciendo, cuanto más respetemos estas instancias previas, más rápido vamos a poder finalmente reunirnos, vernos, reencontrarnos y estar cara a cara con aquellos que son nuestros afectos más extrañados durante estos, ya ¿cuántos? 4 meses, ya no sé ni, ya perdí la cuenta. Y más de abril, mayo, junio, julio, días. vamos para 5. Vamos para 5. Bueno, en agosto, yo empecé en cuarentena 10 días antes, por un tema particular. Llegaba un hijo de afuera. Yo empecé el 10 de marzo. En agosto cumplimos 5 meses, es mucho. Es un montón, es un montón. Y Calari, lo veníamos mencionando más temprano por distintas anécdotas, que después se las cuento, nada que no le haya pasado. ¿Quién no se peleó con un señor en la panadería? Que no soy la única. Pero bueno, la gente está como más cargada. reactiva, que está con las manitos y ustedes me tenían miedo por lo que yo podría haber llegado a decir. La gente está más cargada, está más hinchada, es la verdad. Así que bueno, vamos a repasar, si les parece, el informe que dio esta mañana, como siempre lo viene haciendo, el Ministerio de Salud, que resume cómo nos afecta esta pandemia en números, y en un ratito tenemos más información para compartir con ustedes. 4.231 los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer. Tenemos el 91,6% con localización en el área metropolitana de Buenos Aires, el 1,5% en Córdoba y el 1,1% en el Chaco. Son 7 las provincias que no han notificado casos. La cantidad total de casos confirmados en la República Argentina es de 126.755. 279 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que tenemos en el país. 37 años la edad mediana, y el 7,6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud. 2.281 personas han fallecido por coronavirus hasta la fecha. La tasa de letalidad se mantiene en el 1,8%. 75 años sigue siendo la edad mediana en la cual está ocurriendo esta situación. Tenemos actualmente 842 casos confirmados internados en terapia intensiva. El 91% de estos casos están en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Los recuperados, 55.913. Repasando los indicadores que venimos viendo día a día de los nuevos casos, un poquito más de 4.200, el 92% corresponden al AMBA. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier motivo es de casi 55% en todo el país y 65% en AMBA. En relación a los recuperados, sigue estable el porcentaje, el 44% de las personas que han sido confirmadas con coronavirus se han recuperado, son casi 56.000 personas, y el porcentaje de positividad del promedio es de 27,66, en el día de ayer fue casi 45, 44,8. Las 24 provincias tienen casos confirmados, no hay provincias que no hayan tenido casos confirmados en los últimos 14 días. La migración interna, el tránsito de las personas, la dinámica de la transmisión del virus hace que estemos teniendo provincias que no habían tenido casos, departamentos que no habían tenido casos, departamentos que habían controlado los brotes que habían tenido por conglomerados, con una nueva situación de transmisión por brote, y estamos trabajando fuertemente con las provincias para poder controlar eso. En ese sentido, siempre tenemos que seguir enfatizando nuevamente la diferencia epidemiológica en todo el país. Esa es la pandemia en números. En un ratito vamos a estar repasando, bueno, cuáles van a ser las actividades que en esta nueva fase de cuarentena van a reactivar o quedar reactivadas tanto en la zona de la metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, como el AMBA. Pero le damos la bienvenida, porque los lunes tienen ese no sé qué, ese especial, con el doctor Marcelo Alá. ¿Cómo andas, Marce? Buen día. ¿Qué tal, Peti? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Que todavía no pasó por la peluquería. No. Parece que no. Así que estamos esperando, todos estamos esperando con mucha ansiedad que reabran las peluquerías. ¿De qué zona sos vos? De Caballito. Ok. No, pero además creo que es solidarizarme con la situación. No estaría bueno. A ver, la opción sería que haya algún familiar que me corte mi esposa. Pero no, te rehusás.
Esperemos que... Esperemos. Y ella, porque a las mujeres nos gusta meter con la tijera, ¿viste? Como que, no, ojo las asociaciones que pueden aparecer en función de eso. Pero yo, por ejemplo, con mi hijo, te corto un poquito, mami, ¿te corta el pelo? No, mamá, Claro, no claro. puedes a la peluquería Además, conmigo. hay alguna cosa que es real, que cortarle el pelo a un hombre es mucho más complejo que cortarle a una mujer, sinceramente. No, te digo. no, sí. ¿No? Tratemos puede de ser. preservar el matrimonio y que entonces Sí, no te corten el pelo. sí. No. El tema es cómo preservás tu imagen, pero bueno. Sí, hay historias de fidelidad con los peluqueros de mucho tiempo, ¿no? Sí. Uno cambia normalmente de peluquero. No, y se Sí. ofenden, viste, que si te cambias de peluquero se ofende el peluquero. Efectivamente, sí. Bueno, y que además en un rato vamos a repasar eso porque finalmente, que en serio, que las peluquerías vuelvan a funcionar, esto es un gesto también hablando de política. Absolutamente, ¿No? sí. Para todos los comercios que venían cerrados, sobre todo aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta fue muy puntilloso en este tema de la parte económica, ¿no? La ciudad venía abriendo más que el conurbano, Sí. y eso fue motivo de chispazo político en algún momento. Ahora están más alineados, Sí, Kicillof sí. y Larreta. Sí, es verdad. Bueno, ¿te parece que de todas las medidas que se tomaron hasta acá, recién lo conversábamos un ratito entre los tres, era el momento para que se pudiera dar paso a esta cuarentena un poco más flexibilizada o intermitente o cuarentena con ondas, digamos, para esta fase? Mira, yo creo que en realidad no es una frase hecha, pero realmente lo tenés que ir analizando semana a semana. No es caprichoso esta decisión que tomó la ciudad si vos tenés todo un periodo de estabilidad en el que se vienen sosteniendo los números, ¿no? Sí. Déjame que te lo diga de otra manera que por ahí hasta sería más conflictivo. Si dentro de la ciudad tuvieras barrios y comunas donde hay más circulación viral que en otras, no sería tampoco una locura decir, bueno, en estas comunas tendríamos que flexibilizarlo. ¿Cómo lo haces adentro de una ciudad misma? Sería impracticable, complejo, pero la realidad es que si vos tenés jurisdicción, un ministro de salud de la Ciudad de Buenos Aires tiene jurisdicción sobre esas fronteras, no me parece una locura. Sobre todo cuando vos tenés la ductilidad para decir, bueno, avanzamos, pero en esto vimos un retroceso o aumentó la tasa de reproducibilidad o de repente la cantidad de días en el que se reproduce es menor, volvamos un poquitito para atrás. Esto va a ser, lamento insistir con esto, pero esto va a ser permanente. Vamos a ir, venir. Hay un mecanismo que ya parece más aceitado, ¿no? Entre ciudad, nación y provincia de Buenos Aires, que tienen ya esta posibilidad de tomar decisiones sobre la marcha. Vos decís, es todo muy dinámico, lógicamente, pero esto de los barrios no estaría mal, incluso municipios también. Esta es la idea, me parece que los tres, Alberto Fernández, Larreta y Kicillof, hablaron de hacerlo mucho más dinámico y de aprender a convivir con el virus. Es decir, que la sociedad también, todos nosotros convivamos con eso, ¿no? En la calle. Lo que pasa es que en eso que vos acabas de decir me parece medular, porque en esto es muy importante el compromiso de la sociedad. Claro. ¿No? Sí. Nosotros aquí dentro de la Cámara, por ejemplo, me avisan de una persona con síntomas compatibles con, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué no hacemos? Estamos tomando las medidas, pero mientras tanto recibo los llamados de personas de su entorno que dicen, ¿qué hacemos? Me quedo, a ver, hoy puedo teletrabajar, ¿sería más prudente que me quede en mi casa? Sí, sería más prudente. Si vos me decís, ¿está indicado? No está indicado. No tengo que aislar al contacto de un sospechoso. Claro. ¿Sí? Pero es una cuestión de prudencia social, está bueno que surja. Ahora, doctor, una consulta, porque digo, se ha consultado, le han preguntado acá a los médicos, le han preguntado mucho a los economistas, por eso esta apertura. Ahora digo, si se da ese escenario que yo lo comparto con usted, el hecho de que vamos a avanzar y de pronto retroceder, digo, hay que calibrar mucho lo psicológico, porque digo, me cuentan, por ejemplo, casos en España, la sociedad, la de Barcelona, que le dijeron, abrieron, y a los 20 días le decís, tenés que cerrar. Obvio. Desde lo económico y lo psicológico. Es más o menos como el jugador de fútbol que le dicen, está bien, tuviste 3 meses parado, podés volver a jugar. Y a la semana le dicen, no, tenés que estar parado otra vez 15 días. Bueno, es en lo psicológico me complicado, Me pego ¿no? ahí a lo que decías vos antes que conteste el doctor, que era una de las primeras críticas en la manera en la que se iban anunciando estas fases. Acordate que al principio eran 15 días. Y no te decían, bueno, por ahí puede haber 15 días más. Vos decís, bueno, son 15 días, me banco 15 días. Claro. De los 15 días, otra vez te decían 15 días más adentro. Y claro, y va teniendo un impacto donde decís, bueno, yo no aguanto más. ¿Y cuántas veces más me van a decir 15 La más? 15 incertidumbre más? Claro, juega en contra. Claro, ni hablar. Bueno, pero eso es lo que tantas veces hablamos de cómo ecualizar todo este problema. El problema Sí. es uno único, es el Claro. COVID-19. Vos tenés que ir ecualizándolo con la tasa de reinfección, pero a la vez con la angustia social, con el tema económico que no es menor,
hay un montón de otras perillas Sí, claro. que tenés que ir ecualizando, ¿no? Este gran ecualizador es la situación que se está viviendo. ¿Y a qué tienden todas estas medidas? A evitar que el sistema Sí. de salud quede desbordado. Y A ver, no tiene tenés otro una a misterio. favor, ¿no? Digo, si vos seguís mirando la cantidad de contagios de Estados Unidos, de Brasil, digo, estamos en un muy buen lugar. Digo, Sí. con todo esto que la ecualización es complicada, pero comparás con el resto, y decís, bueno, México, por ejemplo, Sí, ahora, ¿no? Sí, sí. A ver, no, con esto no le escapo a No. tu pregunta inicial. La realidad Claro. es que la otra parte también es importantísima. Sí, claro. ¿no? Hay que prestarle muchísima atención, pero la verdad que en muchas situaciones en la medicina vos tenés que elegir contra el mal menor. Sí, sí, en la vida. ¿No? Sí. En la vida. Sí, sí, Pero sí. digo, a lo que nos toca a nosotros como profesionales de la salud, muchas veces tenés que decir, bueno, me enfoco en esto y después vuelvo sobre este otro tema que lo puedo tratar en un extempo, ¿no? En un segundo tiempo para ver cómo lo Sí. resolvemos. Bueno, vamos a ir metiéndonos, como lo hacemos en este programa, en conocer un poco el panorama en cada uno de los distritos, porque el COVID pega de manera distinta geográficamente, no solo en el continente entero, sino en nuestra Argentina. Así que saludamos a la diputada Bernaza, que ya está en comunicación con nosotros. Hola, diputada, ¿cómo le va? De la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va, diputada? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. ¿Cómo está? Bien. ¿Usted ¿Cómo nos escucha están? bien? ¿Cómo están? Sí, perfectamente. Bueno, estamos hablando de la cuarentena flexibilizada, de la cantidad de actividades que se van a ir volviendo a una cierta normalidad, de los protocolos presentados. ¿Con qué expectativa recibe usted esta nueva fase en la provincia de Buenos Aires? Con una muy buena expectativa, con un acompañamiento muy importante por parte de la población que ha recibido con mucha tranquilidad, con mucha serenidad las palabras de nuestro gobernador Axel Kicillof, que en una cadena de tweets que ustedes habrán visto en los últimos días, manifestó la gravedad del problema, no le sacó el cuerpo a la gravedad del problema, lo peor que podríamos hacer es negarlo, y en esa gravedad y apelando a la responsabilidad ciudadana, como bien se dijo en la última conferencia de prensa que compartió con el presidente, comenzó una etapa que ya hace tiempo comenzó en distritos del interior de la provincia y que hoy escalonadamente va a comenzar en el AMBA y que va a llevar gradualmente a abrir actividades económicas, pero sobre todo las va a empezar a abrir desde una responsabilidad que uno siente que la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas están cumpliendo en provincia de Buenos Aires. O sea, nadie necesita un policía detrás para ponerse el barbijo, nadie necesita un policía detrás que le indique que no hay que hacer grandes reuniones, nos enteramos solo de casos aislados, así que la esperamos con mucha expectativa de que esto va a ir llevándonos no a la normalidad que teníamos, no es esa la idea, sino que nos irá llevando seguramente a una nueva normalidad. Por supuesto, lo que es más difícil de resolver para nosotros son problemas estructurales que compartimos sobre todo en el AMBA y que tiene que ver con el transporte público, ¿no es cierto? Claro, seguro, es una de las principales preocupaciones, Mariano. Diputada Mariano Espesapre la saluda, buenas tardes. Hay mucha discusión en Provincia de Buenos Aires sobre si, por ejemplo, La Plata, el Gran La Plata, digamos, es la misma región que el AMBA, ¿no? ¿Cómo? Pues eso es una discusión histórica, pero ahora vuelve con el tema del coronavirus. ¿Cuál es su visión al respecto? Históricamente, tradicionalmente, nosotros no pertenecemos al AMBA, yo soy de La Plata, les estoy hablando desde La Plata, no pertenecemos al AMBA. Ahora, la verdad que sobre todo, históricamente también, pero sobre todo a partir de la autopista, La Plata-Buenos Aires, nosotros tenemos una relación muy directa con Buenos Aires y con el Gran Buenos Aires. Pensemos que muchos de nosotros somos docentes en la Universidad de Quilmes, en la Universidad de Varela, tenemos la rotonda de Alpargatas, la rotonda de toda la avenida Calchaquí, que está en permanente circulación entre platenses y la zona de Gran Buenos Aires. Lo mismo Ruta 4 y por supuesto una gran circulación con la ciudad de Buenos Aires, con lo cual en realidad por más que no pertenezcamos al AMBA, cada vez que se habla del AMBA, los platenses y las platenses nos sentimos aludidos y aludidas. No casualmente nosotros tuvimos contagios importantes, contagios muy importantes en el barrio José Luis Cabezas de Ensenada, que es donde termina la autopista La Plata-Buenos Aires, así que hagamos de cuenta, por lo menos en términos de los cuidados que tenemos que tener, hagamos de cuenta que somos parte del AMBA. Diputada,
Una consulta que tiene que ver con esto. En los últimos días, un representante de la medicina privada, puntualmente Claudio Velocopit, hizo hincapié en que la verdad la situación es complicada, difícil, y poniendo una voz de alerta sobre la disponibilidad de camas de terapia intensiva. Hay todo un debate si la ocupación es del 60%, 75%, pero él encendía algunas luces rojas. Por lo que usted sabe, ¿cómo está la provincia y el conurbano en materia de disponibilidad de camas, diputada? Bueno, en primer lugar, creo que lo que tenemos que hacer es escuchar. Está muy bien que hable Velocopit y quien quiera hablar del tema, pero hay que escuchar a las autoridades provinciales. Sobre todo les pido por favor seguir muy especialmente la información que nos viene brindando el ministro Daniel Goyan, que es una persona muy reconocida en materia sanitaria, es un especialista, un sanitarista de primer nivel de nuestro país, pero además una persona muy prudente a la hora de sus declaraciones, muy cuidadoso y muy riguroso además. Y bueno, Daniel Goyan nos indica que estamos en una buena situación, podemos cubrir a toda la población del AMBA, pero al mismo tiempo nos alerta de los cuidados que tenemos que tener para que los números no se disparen. Por otro lado, tanto la Universidad de Quilmes como la propia Municipalidad de Ensenada han dispuesto espacios de aislamiento muy equipados, que tienen todas las condiciones para que las situaciones se controlen. Pienso sobre todo en lo que ha sido hace un tiempo las noticias que nos venían de Villa Azul, Villa Itatí en el municipio de Quilmes, y cómo hoy ya no es noticia, cuando en realidad tendría que ser la buena noticia de que el tema está controlado. Lo mismo pasa con el barrio de José Luis Cabezas, nos enteramos cuando está el pico del contagio en el barrio, pero no nos enteramos cómo las medidas sanitarias que tomó el intendente Mario Seco y que tomó la provincia de Buenos Aires lograron controlar el foco. O sea, el ministro Goyan nos está alertando de que estamos en una buena condición de atención de nuestros compatriotas, de todos los habitantes del AMBA, pero al mismo tiempo nos alerta acerca de que si no extremamos los cuidados, esta buena situación puede revertirse y pasar a ser una situación difícil de encarar. Diputada, de hecho, también lo venimos diciendo, ¿no? Un poco el debate que se venía dando entre los asesores que tratan de acompasar esta tensión que se genera entre lo sanitario, lo económico, lo político. Estaba el deseo de prolongar una cuarentena donde se entiende que hasta que no existe una vacuna, el mejor remedio para esta enfermedad es el aislamiento, y las posibilidades, pero más que nada desde lo emocional, ¿no? La cuarentena real que se está cumpliendo respecto de la posible. ¿Cuál es, según su perspectiva, su opinión como platense, esto justamente, el comportamiento de los ciudadanos ahí, donde, digamos, en el barrio donde usted tiene la posibilidad de observar qué es lo que está pasando? ¿La están cumpliendo, no la están cumpliendo? ¿Ve que hay más movimiento que antes? ¿Qué observa usted? En primer lugar, refiriéndome a tu primera parte de la pregunta, quisiera acompañar las palabras del ministro Goyan, que al ser sanitarista y no infectólogo, toma la salud desde todos sus aspectos, desde todas sus dimensiones biopsicosociales. Y él justamente dice que las estrategias de aislamiento son estrategias que vienen acompañadas de otras estrategias que toman en cuenta al ser humano en todas sus dimensiones, y que por eso justamente hoy estamos en fases de apertura o en fases de volver a dinamizar la actividad social y económica, porque además él comentaba la preocupación que hay respecto de los calendarios de vacunación, los calendarios de control de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, los calendarios de control de embarazadas, ginecológicos. Entonces, teniendo en cuenta todos esos aspectos, es que se empiezan a suceder las fases en las que ahora vamos a entrar. Entiendo. Aclarado esto, y cómo tenemos que entrar en cierto ritmo de control de salud más allá del coronavirus, y como ustedes bien decían, aprender a convivir con el coronavirus, tanto en mi zona, que es la zona del Gran La Plata, como en el Gran Buenos Aires, donde también circulo, milito y tengo actividad social y política,
En ambos casos lo que noto es que ha penetrado, ha calado muy hondo en la ciudadanía los temas del cuidado, el cuidado responsable respecto de los intercambios, respecto de las visitas, respecto de la circulación, respecto de las compras cotidianas. Yo soy la que hago las compras en mi casa, soy la que va a los supermercados, a los negocios de cercanía y veo este cuidado en todos mis vecinos, en mis vecinas. Por lo tanto, también me parece importante no circunscribirnos a imágenes a veces de exceso de cercanía que se dan sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, porque me parece que los comportamientos de Cava son diferentes a los comportamientos en el Gran Buenos Aires, donde hay mucho más negocios de cercanía, donde no hay tanta preocupación por el running, menos, no lo nombramos en inglés, nosotros decimos salir a caminar, salir a correr. No hablamos de running. Y en nuestros barrios estas actividades se hacen con muchísimo cuidado. Muy bien. Diputada Claudia Vernaza, gracias por este contacto con nosotros. Fue muy amable. Muy amable ustedes, siempre tan atentos en difundir nuestra voz. Muchísimas gracias. Gracias, nos estamos encontrando en los próximos días. Vamos a ver ahora información resumida en placas para poder conocer cuáles son las actividades justamente en la provincia de Buenos Aires que empiezan a normalizarse o a flexibilizarse. En esta fase 3, escalonada en AMBA, hoy lunes se pone en marcha todas las industrias manufactureras y a partir del miércoles se reabren los comercios de cercanía y las agencias de juego oficiales. También está previsto a partir de hoy los servicios inmobiliarios y las mudanzas que, bueno, habían estado permitidas en las fases anteriores. El lunes 27, bueno, también estaría bueno que visite al oftalmólogo, de paso, en esta nueva fase. Servicios jurídicos, notariales de contaduría y auditoría, atención de profesionales de la salud, servicio de mantenimiento de hogares, de peluquerías, vamos todavía, Doc, y de estética también, muy, muy apreciados por algunas de nosotras. Vamos a hacer una pausa y en un ratito vamos a analizar esta nueva etapa que se viene en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA y también en la ciudad de Buenos Aires, de mano de mis dos compañeros que están hoy acá, con Mariano y con Pato, pero también con el doctor Alac, que lo comprometemos para que se quede un ratito. Ya venimos. Bienvenidos, aquí estamos con la información fresquita. Son distintas las iniciativas que se están planteando en la Comisión Mujeres y Diversidad. El punto más complejo, el que siempre ha traído dificultades para la implementación, tiene que ver con el cupo laboral. ¿Qué es lo que tiene que quedarnos claro de esta reunión? La ministra nos relató muchas de las buenas ideas que el gobierno tiene. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Y aquí estamos, como corresponde. Va a ser muy importante el rol que la industria de la construcción tenga en la salida de la crisis de la pandemia. La idea es generar el mejor proyecto, el más eficaz y el que genere la posibilidad de inclusión más rápida. 9 de cada 10 personas trans no tienen acceso a un trabajo formal. Falta mucho también para poder abordar el ingreso de las personas trans y travesti a los ámbitos educativos. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa
y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Preguntar al doctor Marcelo Alac, ¿por qué es escalonado, pero escalonado en días? Hoy, el miércoles, el jueves, el lunes que viene. ¿Por qué se decidió así? ¿O qué incidencia va a tener que haya un espacio de 2 días entre que se abra la peluquería, las ferreterías y, no sé, las gomerías? Bueno, eso ya estaban abiertos de antes igual, pero se entiende. Sí, mira, es interesante la pregunta porque me da pie para reforzar algo que hicieron las autoridades sanitarias casi al principio, una vez que se decide la cuarentena, este aislamiento social preventivo y obligatorio. A los pocos días se hizo una publicación sobre comunicación responsable. Y uno de los aspectos que se resaltaban ahí era tener una comunicación con solidez que no genere confusión. Si vos de movida decís, y se reinician todas las actividades a partir del lunes 20, termina siendo desquiciante. Yo estoy adentro, yo no estoy adentro. En cambio, al hacerlo en forma programada, en forma escalonada, vas dando la información. Todas forman parte de la misma fase. Es decir, ya la decisión está tomada, que el 27, vos me dirás, bueno, pero puede cambiar algo. Quizá en esta semana empezamos... La realidad es que la decisión ya está tomada. Las peluquerías, bienvenidas sean, sí, las peluquerías comienzan a trabajar el lunes 27 porque esa decisión ya está tomada. No hay... técnicamente ninguna razón, no habría, seamos coherentes, no habría ninguna razón por la cual vos la puedas volver para atrás, simplemente por una cuestión comunicacional. Ajá, que de esa manera se espera que sea más ordenado, decís Sí, vos, que sea más respetuoso. De todos modos hay que decir que, más allá de que empiezan a abrir los locales de cercanía, la zapatería, los negocios de indumentaria, etcétera, etcétera, no pueden viajar en transporte público. No, solo trabajadores esenciales. Ojo con eso también. O sea que es el empleador el que tiene que ver de qué manera le dice, bueno, vos tenés que ir a... Sí. Claro, tenés que disponer de los medios. Sobre todo las industrias en el conurbano, lo que decía el doctor recién está bueno respecto del comportamiento también de los comerciantes, los peluqueros, es decir, que ellos mismos apliquen los protocolos dentro de sus negocios, ¿no? Sí. Es decir, la cantidad de personas requeridas, no hacer entrar a 5 o 6, que haya alcohol en gel, que bueno, todo el protocolo, porque... Me da la impresión que en esta fase y las que vienen, lo que van a hacer los gobiernos es, bueno, controlar a esos comercios si aplican o no el protocolo. No es que van a eliminar la posibilidad de que todas las peluquerías trabajen, sino van a aplicar puntualmente quiénes están cumpliendo y quiénes no. En las peluquerías hay generalmente mucho autogestión. Pero vos, Meli, conocés... ¿A qué te referís? Y digo que en la peluquería de hombres y algunas de mujeres, digo, hay un peluquero que es el dueño de su local, que atiende él solo con algunos. Pero vos conocés que tenés 2 o 3 peluquerías muy importantes en la capital con sucursales con 50, 100 trabajadores. Sí, sí, sí. Yo no sé si esos propietarios van a decidir que ellos tienen que transportar a los empleados y después no vas a tener, como explicaba Mariano, una cantidad de gente haciendo cola. Digo, no sé si terminará siendo rentable, que vos tenés que traerlos y después tenés que, la verdad, trabajar con mucha menos clientela que la habitual. No sé si en términos económicos te cerrará eso cuando tenés una cadena de peluquería, por ejemplo. Algunos protocolos que estuvieron circulando y que se estuvieron conociendo, puntualmente el de las peluquerías, es realmente, digamos, difícil de sostener en términos de rentabilidad porque vos tenés que hacer todo por turno. No te puedes hacer cualquier cosa dentro de la peluquería porque hay mujeres que por ahí se pasan 4 horas, en serio, adentro de la peluquería por todas las cosas que requiere el tiempo ¿Eso no que lo requiere. vas a poder hacer? No vas a poder, porque imagínate que para un peluquero ahora la peluquería le sirve que en 8 horas le entren por lo menos 8 clientes, no 3. No, claro. ¿Entendés? Es una cuestión medio por eso digo. Bueno, pero en la situación en la que estamos también, Melina, me parece que son comerciantes que están mirando el costado positivo respecto de que por lo menos pueden abrir. Obvio. No pueden abrir y es un primer paso respecto de la situación general. Sí, que es lo que decíamos también cuando fue el Día del Padre, que algunos decían, bueno, ¿cómo es que no corrieron la fecha del Día del Padre en todo el país? Porque algunas provincias tomaron esta decisión y algunos comerciantes decían, menos mal que tenemos la fecha del Día del Padre. Psicólogos presenciales me perdí, está en los próximos días también eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Déjenme agregarles un poco de picante a lo que ustedes dicen. A ver.
ustedes ven con preocupación eso y me parece bien, hay que mirarlo, pero piensen también que, por ejemplo, los odontólogos no están recibiendo pacientes. Y uno dice, bueno, ahora ¿qué pasa? De repente la gente ya no tiene más problemas odontológicos. Los cardiólogos no estamos recibiendo los problemas cardiovasculares. Y no me estoy refiriendo a la persona que está con un síntoma acá, me estoy refiriendo a los infartos. Bajó la internación de los infartos, lo cual es una locura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se infarta menos la gente? No, que no consultan. Que se está que lo posponiendo cursan en todo. forma ambulatoria. 1 de cada 4 infartos puede debutar con muerte súbita. La mayor parte de los otros puede circular y puede ser compatible con una vida normal. La gente no lo consulta, consultan más tarde. Lo pongo como ejemplo, no es que sea lo único, pero hay mucha de la demanda de salud que no se llega a complementar. Sí, respecto a lo que vos decís, los profesionales, los psicólogos sí abren sus consultorios, pero también esto va a traer aparejado otra cuestión. O sea, hay muchos psicólogos que primero que atienden en el lugar a donde viven. Sí, claro. Y eso también va a generar toda una cuestión en los consorcios, más allá de que sea apto profesional o no profesional, porque de repente vas a empezar a tener una actividad dentro del edificio que bueno, pero que mientras antes no tenía. se resuelva el nudo del transporte, va a ser todo muy complicado, como decía Mariano, las grandes industrias. Si vos no te podés mover, va a ser muy complicado ese tema, tenés ¿no? que absorber vos ese gasto como Y aquí empleador. en la Ciudad de Buenos Aires rige desde hoy una medida por la cual te pueden retener en la licencia de conducir. Sí. Es decir, si no tenés el permiso bien identificado en tu celular, por ejemplo, te lo pueden retener y en una segunda instancia secuestrarte el auto. Por lo cual, digamos, la gente que se mueva tiene que ser consciente de que tiene el permiso, ¿no? Sí, hoy temprano a Rodríguez Larreta le preguntaban sobre esto, o sea, ¿por qué ahora esta medida tan estricta de retener el registro? No, dice, ahora no es tan estricta era antes, que te podían sacar el auto si te encontraban circulando sin el permiso habilitante. Te voy a decir una cosa que me pasó a mí. La semana pasada se esguinzó la mano mi hija. Jugando de aburrida, los primeros efectos de la cuarentena, girando, se esguinzó la mano, se dobló todos los deditos. Entonces yo tuve que salir realmente apurada, porque no sabía si había quebrado o en qué situación estaba, a llevarla al médico. Y en el apuro, o sea, nosotros tenemos el permiso habilitante para trabajar, pero no me daban los dedos para sacarle el coso. Y yo dije, bueno, yo salgo así, te salgo con mi hija, con la mano así, o sea, y me pararon. Pero bueno, pude más o menos justificar la situación, contar, y me dijeron, sí, está bien, siga. Le digo, mira, le acaba de pasar, lo estoy yendo a tal lugar, vengo de tal otro, vivo acá. Sí, siga, no pasa nada. Que decir, tampoco es que es una cosa que si no estás... No, te están atentos. No. Me parece que en este sentido... Pero es que eso queda documentado, Meli. A ver, la realidad es que una persona puede tener una urgencia, la urgencia la constata el personal de seguridad, y eso queda documentado en algún sitio. Lo que no puede ocurrir es que la persona tenga urgencia todos los días, ¿no? Está trabajando en salud, digo. Ahora, doctor, me quedé pensando en lo que usted decía. ¿Hay algún porcentaje, algún dato de enfermedades que no han sido tratadas a tiempo justamente porque la gente prefiere quedarse en su casa? Digo, usted planteaba el tema de... no tratadas a tiempo. Y claro, usted hablaba de gente que ha cursado infartos y que, bueno, la ha cursado de manera ambulatoria. Digo, mucha gente con 1000 problemas. ¿Hay algún número, algún dato? Sí, a esta altura ya hay publicaciones concretas sobre el tema. Tenés de la Sociedad Española de Cardiología, tenés en Latinoamérica del Solasi, una iniciativa que se llama Stand for a Life, que se hace aquí en la Argentina, entre otros lugares del mundo. Esto que yo te decía de la disminución de prácticamente un 80% de las enfermedades cardiovasculares está documentado. Hay menos cateterismos, hay 68% menos de angioplastia, 65% menos de infarto en el caso de Solasi. Es decir, enfermedades estructurales, que es cuando hay alguna válvula del corazón que no está funcionando bien, también cayeron tremendamente en las prácticas que se hacen. Cuando hay una aurícula que despide coágulos para el resto del organismo, que se pone un dispositivo de cierre de la orejuela, también se hacen con menor intensidad. No se dejó de enfermar la gente, simplemente que se hacen menos. Pero también te pregunto, en concordancia con esto que estamos tratando, al mismo tiempo me parece que, no sé, capaz que nada que ver, pero al salir los chicos menos a la calle, no estar yendo al colegio, hay menos enfermedades estacionales, me imagino. Sí, a ver, está muy bien la pregunta porque está bueno aclararlo. Sí, por supuesto, y se bajó mucho la necesidad de atención médica de enfermedades que tienen que ver con esta época del año, con el clima, enfermedades respiratorias. Por ejemplo, Estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Y es más, al principio también se decía que había, en los primeros reportes, las primeras semanas, que había menos infartos porque la gente estaba más tranquila, más contenida, claro. más tranquila. No es así. No es así. Y no es solo infartos, digo. Por ejemplo, me contaban de barrios muy castigados del segundo cordón del conurbano, donde, por ejemplo, no es infartos, pero gente que antes iba periódicamente una vez por mes por tema de diabetes a algún hospital, Alpena, por ejemplo. Bueno, esa gente no va más. Porque a veces no podés viajar, porque no tenés permiso, pasaron 3 meses sin control, por ejemplo. Claro. Me decían que era un problema que no solo el tema cardíaco, otro tipo de inconvenientes. Pero hay menos de traumatología, es lo único que hay. Menos de traumatología se sale menos. Es que vos en la urgencia vas a reaccionar rápido. Lo que te pasó, Mary, me parece un excelente ejemplo. Pasa, a ver, hay algo que no está bien acá, hay que ir a consultarlo. Ahora, la persona no puede estar en esa situación crítica para ir a consultar a un profesional de la salud. Y nosotros mismos, del área de salud, muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿es este el momento para que ya salga la persona cuando tenemos que intensificar alguno de nuestros seguimientos? ¿Qué pasaba anteriormente? Muchas de las cosas vos las ves por observación de tu paciente, el lenguaje no verbal de tu paciente en una posición antálgica que se sienta porque pone un problema traumatológico. ¿Cómo se llama la posición? Que no genere dolor, antálgica. Ah, antálgica, no la conocía. O sea, lo que digo es que la persona, si vos ves que se movía, se sienta así... Y sí. ¿Por qué se sienta de esta manera? ¿Por qué tenés algún problema? No, lo que pasa es que me tira acá. Y por ahí en una teleconsulta vos no te das cuenta. No. Claro. Más allá de que vos trates de observar. Bueno, pero eso es de ida y vuelta, porque muchos servicios y hospitales, por ejemplo, suspendieron tratamientos de enfermedades crónicas, ¿no? Es decir, los turnos ya no tienen la periodicidad que tenían antes. No, claro. Es decir, no es solo la actitud del paciente, sino también el que provee el servicio de salud. Sí, definitivamente. Ella se subió al auto, y si no tenés auto, ¿qué haces? Es todo un lío transportarte públicamente. Sí. ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu casa? Hablando de esto, ya sé, no me mates, ahora pido las placas, pero hablando de esto, la semana pasada un contacto médico conocido. Bravos. Conocido decía que algunas personas, por ejemplo, tenés síntomas, vas a testearte, ¿y en qué te mandan de vuelta a tu casa? Vamos a suponer que efectivamente tenés coronavirus, tenés síntomas de coronavirus, pero no tenés una fiebre galopante, estás más o menos como para permanecer en tu casa. No tenés que irte ni a un hotel ni tenés que irte a una terapia intensiva. ¿En qué te mandan de vuelta a tu casa? Bueno, a ver, si la persona tiene indicación de terapia, en general no es solamente por el síntoma, es por todo un cuadro de deterioro del estado general. Solamente los casos asintomáticos y los que tienen algún grado de deterioro físico tienen indicación eventualmente de aislamiento en una institución no hospitalaria. Sí. Eso puede pasar. La persona que vos le decís tiene COVID y tiene que ir a completar su evolución a su domicilio, tiene que volver de la misma manera que llegó hasta la institución. ¿En una ambulancia? ¿Y si te fuiste en un colectivo, que te volvés a subir en un colectivo? No, la persona no llegó a un colectivo porque no estaría autorizada a subirse a un colectivo. A ver, la realidad es que alguien la tuvo que haber trasladado, quizá a un transporte privado, pero no es que de repente vos a la persona le decís, bueno, a partir de ahora no te alcanzarían las ambulancias, Mary, para trasladar a todos las sospechas de... Sí, está bien. Sí. Me quedé pensando porque me decían que una persona conocida se había querido tomar un taxi ya con síntomas y con diagnóstico. Le dijeron, no, acá no te subís. Claro. Entonces era todo un tema, porque ¿cómo se iba a volver la persona? No tenía otra forma de volverse que no fuera en un transporte público y así. Es complicado también para tener en cuenta. Por supuesto. Vamos a repasar ahora, si les parece a todos, estas placas para que no me pierdan como compañera, para ver cómo se reactivan las actividades hasta el próximo sábado en la zona de Lamba, de la ciudad de Buenos Aires. Lunes 20, a partir de hoy, comercios barriales, de cercanía, galerías barriales. Ojo, atenti con estas porque algunas galerías barriales, digamos, muy, muy importantes, sobre todo el barrio de Belgrano, todavía obviamente no están habilitadas. O sea, son algunas galerías barriales que no están ubicadas en zonas de mucho tránsito de personas, ¿no? Bueno, para poder salir, estos días que se agregaron para salir con los chicos, número par, con el documento par, día par... Estoy leyendo cualquier cosa. No, está bien. Está bien. Y número impar, el día impar. No sé qué se ríen, pero yo pensé estar leyendo cualquier cosa. Gastronomía solamente por takeaway.
y administrativos de instituciones educativas. Claro, por ejemplo, también te pasa, no sé si están al tanto, pero hay muchas cosas que te quedan en el colegio de los chicos, entonces por ahí tenés que ir para retirar los materiales y demás. Por suerte, vuelven los administrativos a los colegios. A partir de hoy, la actividad física individual con horario ya más ampliado. Está bueno esto, porque antes también salía mucha gente de golpe, porque el horario estaba muy restringido. Vamos a ver cómo funciona ahora. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 18, los escribanos también y el servicio de música por streaming. Y Mañana. las salidas recreativas a partir de mañana martes con menores hasta 15 años con la ampliación también de los horarios, y va a ser martes y jueves, más allá del fin de semana. Las aperturas de plazas. Obviamente no te podés llevar la gaseosa y los sanguchitos para hacer picnic en la plaza, o sea, es para circular por ahí, para esto que decías vos antes, y no se pueden usar los juegos, y comercios de indumentaria y calzados barriales con DNI según el día. Esto va a pasar a partir del miércoles. Bueno, atención, esta es otra polémica, la de los templos que se van a abrir. Bueno, ahí dice con celebraciones. Las celebraciones son online, está bien, porque yo les iba a decir que estaba no estaba permitido, que eso es que yo había... No es que me quisiera casar todavía, pero bueno, estuve haciendo unas averiguaciones y todavía no se puede celebrar nada en los templos. Sí se puede ir a rezar, pero con un mínimo de personas admitidas, y el resto es todo también por streaming. O sea, Dios atiende todavía por Zoom. Y a partir del miércoles 22, los lavaderos de autos, que también presentaron desde hace mucho tiempo un protocolo especializado, decían que era injustificado que no les permitieran abrir los lavaderos de auto. Sí. El mío no se queja. Mi auto todavía no se queja, pero bien le vendría. Paseadores de perros, yo he visto ya muchos paseadores de perros, por lo menos por mi barrio. Bueno, esto también es una cuestión que las mascotas también necesitan. Es que es lo que decía Mariano, el riesgo del gobierno era que las normas se habían liberalizado mucho. Claro. Por eso, vos ves paseadores de perros, porque la gente ya no cumplía estrictamente con pero eso. además, o sea, fuera de broma, vos trabajás, tenés una mascota, o sea, el perro no tiene la culpa que vos seas un trabajador esencial, necesitas seguir saliendo y tenés que ingeniártela. También, volviendo al anecdotario personal, en la primera fase de la cuarentena me ha parado la policía por pasear al perro en un horario que no debía. Y yo, bueno, mi perro quiso hacer sus necesidades, quiso hacer sus necesidades ahora, ya me vuelvo para casa. Y bueno, otra fecha importante que se viene es la del Día del Niño, por eso también venían presionando las jugueterías para esta. Bueno, está el diputado Enríquez en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cuál es la situación en ese lugar de la Argentina. Diputado Enríquez, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo anda? Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, estábamos ahí repasando las actividades que se empiezan a normalizar de a poquito. Hablábamos recién, solo para mencionarlo, el tema de los lavaderos de autos, ¿no? Que presentaron hace mucho tiempo un protocolo diciendo que en algunos casos era injustificado que estuvieran cerrados. Finalmente lo van a lograr en esta etapa. ¿Hay alguna actividad que le parezca, diputado, que ha quedado afuera y que todavía no logra la reapertura? Bueno, en primer lugar quiero mandar un saludo que lo he visto ahí en el programa, al doctor Marcelo Alac, que es nuestro médico de cabecera, y que la verdad que cuando se produjo el caso de dos compañeros que en la sesión última se les detectó que se le hizo el hisopado, que tenían COVID-19, Julio Saag y Miguel Base, al que hay que sumar también a Carlitos Selva. Se portó excelentemente bien, nos hizo hacer el hisopado a todos los que habíamos estado en esa sesión. Afortunadamente el resto los dio negativo, y a los amigos que tenían positivo están restablecidos. Algunas actividades, usted estaba hablando recién del tema del lavadero. Sí. Yo creo que de los lavaderos de autos era incomprensible eso. El auto mío les puedo asegurar que es un desastre. Y que me parece que esto tampoco es muy higiénico que digamos. Yo creo que hay otras actividades, me parece que hay que hacerlo esto en un marco de racionalidad, hay que hacerlo en un marco de apelar mucho a la responsabilidad individual de cada uno. Ahí, Marcelo, lo hemos visto permanentemente en las sesiones con el barbijo, él y todos los médicos. Lamentablemente hay otros que se resisten,
no son una mayoría, pero son una minoría que en muchos casos puede llegar a generar problemas de llegar a infectar a terceras personas, porque tengamos en cuenta que esta enfermedad, además de ser una enfermedad absolutamente inédita, es una enfermedad que también tiene una característica, que hay asintomáticos. El caso de los que contábamos nosotros, Saag y Base, no habían tenido ni dolor de garganta, ni fiebre, ni selva tampoco, ni ningún otro síntoma que pudiera ser una evidencia que tenían este tema. Yo creo que acá no tenemos que reducir solo el tema del aspecto sanitario. Creemos que es fundamental acá abrir la economía, ir abriéndolo en una forma absolutamente pausada, en una forma que la gente no salga alocadamente a la calle. El primer día que se facilitó el tema, que se permitió el tema de los runners, yo mismo fui a correr en la calle y la verdad que en algunos lados Palermo era para asustarse porque realmente parecía no se estaba guardando ninguna de las recomendaciones indicadas por la autoridad sanitaria. Por eso hay que apelar acá mucho a la responsabilidad individual. Yo creo que hay que salir también de una mirada estrecha, que salir del campo de exclusivamente verlo como un tema de salud y economía. Estaba bien diciendo Marcelo que hay que también tomar en cuenta otras variables institucionales, como por ejemplo el funcionamiento de los tres poderes, las libertades públicas, el estrechamiento y la estigmatización de los que piensan diferente en estos temas. El modelo deseable para mí es un triángulo que contemple tanto la política sanitaria como los aspectos productivos, el pleno funcionamiento de las instituciones. Y cuando hablo de la política sanitaria, me quiero enganchar un poco con lo que escuché de Marcelo, la cantidad de gente que hoy no está haciendo tratamientos oncológicos, que está descuidando todo ese aparato de medicina preventiva que tanto nos enseñan, que prevenir es curar, y parecería que esto está olvidándose. Un amigo hace pocos días, un cardiólogo de la misma especialidad que Marcelo, me contaba que las unidades de coronarias estaban en algunos lugares, en un par de sanatorios donde él trabaja, colapsadas antes que se produjera el aumento de los casos de COVID. Hoy tenemos una respuesta en el tema y las unidades de terapia intensiva estaban vacías. Hoy ya se han ocupado, obviamente, pese a que la capacidad, y esto es bueno repetirlo para no alarmar a la gente, porque en esto también el aspecto psicológico, yo vivo con personas que sufren angustia, ansiedad, depresión, ahogo, que se sienten en una situación de confinamiento, de encierro. Este es un aspecto que también hay que cuidar, y creo que en este sentido me parece que estamos trabajando los diputados presentando proyectos, sobre todo para el día después, tanto del aspecto económico como de los aspectos sanitarios que hay que cuidar hacia el futuro. Diputado Mariano Espesapio, lo saluda, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, respecto de la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que hay coincidencia en que el gobierno nacional y el gobierno porteño actuaron correctamente. Ahora, respecto de la situación económica, hay algunas críticas sobre cierta tardanza del gobierno de la ciudad en beneficiar a algunos sectores productivos o comerciales. Recién, en la última semana, hubo una sanción para hacer una condonación de ABL a los comercios. ¿Cuál es su parecer al respecto? Bueno, yo creo que todavía no hemos recibido ninguna norma del gobierno nacional para que indique de que la ciudad se ha atrasado. Al contrario, yo creo que la ciudad ha sido pionera tanto en el tema sanitario. No estoy diciendo, quiero que se entienda, porque en este tema tan delicado que estamos tratando no podemos meter la parte de una ideología política. Lo que estoy diciendo son hechos concretos, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. El gobierno de la ciudad ha actuado incluso anticipadamente al gobierno nacional. Recordemos que en el mes de febrero, y me lo dijo a mí personalmente, el ministro de Salud dijo que el COVID no llegaba a la Argentina porque COVID-19, el ministro de Salud Nacional, porque China quedaba muy lejos. Me parece que tiene una confusión histórica. Y que la vacuna se iba a resolver en un par de meses. Yo creo que eso hizo que se demoraran. Previamente, y quiero rescatar acá dos casos, el intendente de Mar del Plata y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomaron, antes que el aislamiento provisorio, tomaron medidas muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires ya en los primeros días del mes de marzo con el tema de las recomendaciones que se hacían en el distanciamiento social. Y en el tema económico, nosotros todavía estamos esperando, recién acaba de entrar, una ley de moratoria que es absolutamente necesaria, porque nosotros entendemos que la situación económica es muy grave, la cantidad de quebrantos que hay, y nos preocupa muchísimo justamente este tema,
porque sabemos que apenas se abran los tribunales, la cantidad de pedidos de convocatoria de acreedores va a ser brutal. No van a colapsar los tribunales nuestros comerciales de la ciudad autónoma y de todo el país, por supuesto. Y eso nos preocupa y estamos trabajando en eso. Nosotros, pienso usted que hemos presentado más de 1.000 proyectos de todo tipo, y no solamente proyectos que se referían a la parte sanitaria, sino que se referían a otros aspectos que para nosotros eran esenciales, como por ejemplo desde el tema de los repatriados en el exterior, de los argentinos que se encontraban varados en el exterior. Acá quiero rescatar la actividad que tuvo el secretario de Asuntos Consulares, Gustavo Zugala, y el canciller Solá, que realmente tuvieron una preocupación. Yo viví el caso de gente ucraniana que había ido por un tema de sustitución de vientres a Kiev y que fueron trasladados gracias a los oficios de un amigo mío, un empresario, Ricardo Fernández Núñez, radicado ya hace unos años, y la actividad que hicimos nosotros, tanto toda la gente que está en este tema, Fernando Iglesias en la Comisión de Relaciones Exteriores, como en mi caso concreto, y hemos llevado también a el tema económico, que es el que realmente nos preocupa, con desgravaciones impositivas, con mejoras para las pymes, MIPYMES y todo el sector productivo. Sabemos que las pymes son las grandes, son las que van a ser el motorizador de salir de esta tragedia. Porque Diputado, la tragedia... sí. Sí. No, una consulta, diputado, discúlpeme, ¿cómo le va? Carlos Méndez los saluda, buenas tardes. Hola, diputado, ¿qué tal, Carlos? Bien. Diputado, la pregunta es esta. Dijo este fin de semana Elisa Carrió, que recordamos renunció, pero fue electa diputada por la capital hace 2 años, que el Santísimo está secuestrado, haciendo referencia a que seguían habiendo normas que ella no compartía para el acceso a los templos, particularmente en el caso de ella a las iglesias. ¿Comparte esto de que el Santísimo está secuestrado? Yo creo que, bueno, es una expresión que ella tiene, porque los que practicamos la fe católica igual podemos seguirla, no es lo mismo, podemos seguirlo por la cantidad de plataformas que hay para poder asistir al servicio religioso, incluso más. Hasta uno por amistad a lo mejor con algunos curas va a 2 misas, escucha 2 misas, porque bueno, no tiene la dificultad de andar desplazándose a 2 iglesias que a lo mejor quedan distantes. Entonces yo creo que eso no es un óbice. Sí creo que se podría realizar guardando los protocolos sanitarios, se podría realizar en las iglesias los cultos. Por ejemplo, recién acá nuestra querida amiga, colega, estaba viendo la posibilidad de casarse. No sé si será pronto ya o todavía lo está pensando. Estoy evaluando. Como vi que estabas preocupada con ese tema, yo dije, bueno, entonces dije, a lo mejor está en vías de eso. Bueno, pero uno evidentemente puede, el culto es algo individual. Yo siempre digo que la religión es algo de cada persona. Yo creo que se tendría que permitir, al principio de todo se estableció que en las iglesias, de acuerdo a su dimensión, podía haber, por ejemplo, en la iglesia donde concurrían sentadas 500, donde al principio donde concurrían sentadas 500 personas, individualizándose los lugares. Así se hizo en Nuestra Señora Luján, en Belgrano, que se ponían cartelitos y entonces se guardaba el distanciamiento allí a derecha e izquierda de 1,5 metros. Me parece que eso se podría haber hecho, pero creo yo que también después hubo una suerte de temor que se pudieran generar contagios. Entonces creo que yo no creo que el Santísimo esté secuestrado, porque el Santísimo es algo, me parece, lo quiso decir Lilita con una expresión, digamos, metafórica. Diputado. Por eso me entiendo, sí. Hace muy poquito se sancionó la ley de alquileres. ¿Yo entendí mal o usted ya presentó un proyecto para modificar esa ley? Sí, nosotros hemos trabajado en un proyecto de modificación de ley de alquileres. Estamos trabajando en un proyecto porque hay algunas cuestiones que en esto no nos han llegado a satisfacer, como por ejemplo el tema de cuando se eliminan las regulaciones respecto de la devolución del depósito de garantía. Es volver, lo que tratamos nosotros es de volver al principio de autonomía de voluntad de las partes, en tanto es un contrato paritario.
Después, en otros artículos, estamos estableciendo alguna suerte de equilibrio. ¿Por qué? Porque acá nosotros pensamos que estamos favoreciendo al inquilino y muchas veces se lo está perjudicando, pero nosotros vamos más allá de eso, porque muchas veces se lo está perjudicando. ¿Cómo? Nosotros decimos que, por ejemplo, cuando se establece de fijar un canon fijo por todo un año, sabemos que, porque esto es así, lamentablemente, sino porque el propietario va a retraer del mercado locativo a las viviendas y entonces, destinadas a locación, entonces, ¿qué decimos? Se va a prevenir aumentando sideralmente el precio ab initio de la locación para después no tener que estar actualizándola permanentemente. Yo creo que una actualización que se podría hacer lógica y racional sería un tema, una suerte de sistema mixto, combinando el RIFTE combinando también el tema del aumento del costo de vida. La idea también es modificar lo que se refiere al plazo, a la forma y el tiempo de la actualización de los contratos, y sobre todo lo que nosotros apuntamos acá es a un aspecto que no se tiene en cuenta, y hemos rescatado en esto una ley que tuvo su origen durante el gobierno de Raúl Alfonsín. ¿En qué consistía esta ley? Esta ley establecía mejoras sustanciales, desgravaciones impositivas, deducción del 100% de las sumas efectivamente invertidas en un determinado ejercicio fiscal, en la construcción de viviendas con ese destino locativo, teniendo que durante el plazo de 5 años esa vivienda está destinada exclusivamente a vivienda, por supuesto, porque tenía unos beneficios. Se le descontaba también el 100% del valor del precio de compra de nuevas unidades, se le descontaba del impuesto a las ganancias, y entonces el proyecto establecía toda una serie de requisitos para que el locador pudiera acceder y el locatario pudiera realizar inversión, el propietario pudiera acceder a realizar construcciones de vivienda con beneficios impositivos. Yo creo que a eso hay que apuntar, porque las leyes, generalmente, esta ley la impulsó un diputado nuestro, Lipovetsky, que generó problemas también con los inquilinos cuando vieron que en el largo plazo, como por ejemplo trasladar el precio de la comisión exclusivamente al propietario. Sabemos que después se puede hacer, porque lamentablemente vivimos en un país donde la anomia es regla, se puede llegar a hacer alguna suerte de aumento o de una suma de dinero que se da por fuera del contrato, y entonces creemos que lo más transparente es respetar el principio de autonomía de la voluntad de las partes, guardando un equilibrio. Esta ley que fue sancionada en la época de Alfonsín, la que no se pudo sancionar es aquella que yo le digo de beneficio para quienes construyen viviendas destinadas a locación. Pero la otra ley, la 23091, fue una ley muy exitosa que hasta hace muy poco tiempo funcionó adecuadamente. Bien, diputado Enríquez, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, por favor, agradecido soy yo. Chao, buenas tardes. Y también está por parte de la Ciudad de Buenos Aires, del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la diputada Mara Brauer, que amablemente está esperando del otro lado. ¿Cómo le va, diputada? Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mediodías. Sí, bueno, yo porque todavía no almorcé en realidad. Bueno, no. Entonces, para usted le vamos marchando algo, mire. Ahora que hay takeaway en la Ciudad de Buenos Aires, le vamos marchando algo. Diputada, recién, conversábamos sobre algunas actividades que se empiezan a reactivar en la Ciudad de Buenos Aires y también en el AMBA, en esta nueva cuarentena, con flexibilizada. Y preguntábamos un poco, ¿cuál es la opinión que tiene usted respecto de estas actividades que van a poder lentamente ir reactivándose y si alcanza, ¿no? Si con volver con los protocolos que se ajustan a cada una de las actividades, se alcanza a recuperar, la situación tan delicada en la que han entrado a lo largo de estos meses. Bueno, en relación a las distintas habilitaciones que se dieron en esta etapa de la pandemia, es muy difícil opinar y realmente confío plenamente en el trabajo que está haciendo desde el gobierno nacional, desde el gobierno de la provincia y desde el gobierno de la ciudad, que están haciendo conjuntamente el gobernador, el jefe de gobierno y el presidente, junto con los especialistas. Entonces, si se ha decidido conjuntamente que esta etapa es una etapa de mayor apertura, respetémosla y cumplamos con las indicaciones que esta apertura requiere. Es decir, lo que pasó ayer, de que las plazas estén
llenas de gente sin mantener la distancia de 2 metros, es un problema. Y ahí hay una responsabilidad de los ciudadanos y un deber también de parte del Estado de un mayor control para que esto no suceda. Pero las actividades se tienen que ir abriendo y también sabemos que de la misma forma, y todos los ciudadanos lo tenemos que entender así, de la misma forma que se abren, también se puede hacer marcha atrás si los resultados no son los esperados. Diputada Mariana Spezapia, saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está conforme usted con el nivel de coordinación de los gobiernos nacional, porteño y bonaerense? Mucho se habló todos estos meses respecto de algunos chispazos que hubo entre las distintas administraciones. ¿Cuál es la actual situación a su criterio? No, yo creo que la coordinación es muy buena coordinación. Siempre hay debate, siempre hay opiniones diferentes, porque también son realidades diferentes. La verdad que la realidad del conurbano es muy distinta a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tenemos muchas más facilidades para todo, ya pensando en el presupuesto, que somos la ciudad más rica del país. El presupuesto de La Matanza es infinitamente menor al nuestro, con una complejidad mucho mayor, a modo de poner un ejemplo. Pero hay un trabajo conjunto y eso no se puede negar, hay que valorar, hay que ponerlo en valor. Lo que yo, por supuesto, diciendo es luego, adentro de cada jurisdicción, cómo se resuelven las cosas. Mi mirada está puesta sobre la Ciudad de Buenos Aires y realmente a mí me preocupa mucho que el jefe de gobierno de la ciudad, como ustedes bien decían, recién la semana pasada la legislatura sacó una ley para suspender el pago de ABL. Y ahí disiento con el modo en que miran y evalúan la realidad. Cambiemos. El diputado recién, Enrique. Que habló recién antes de mí, decía que ellos presentaron un montón de leyes en el Congreso Nacional, cosa que es cierto, para temas económicos en relación a la pandemia. Me parece bárbaro, pero ¿por qué nada de eso está presentado en el gobierno de la ciudad? Les pongo un ejemplo, que es un problema en todo el país. El tema de la educación inicial no obligatoria, fundamentalmente de los 45 días a los 2 años. Esos jardines, la mayoría están en situación irregular, algunos son comunitarios, otros son una pyme, algunos están inscritos, otros no, porque es una situación bastante informal, hay una ley que no se reglamentó y hay muchos problemas en relación a esto. Ahora, es una problemática estrictamente local y la mayoría de las provincias ya han hecho una ayuda económica para que no cierren, porque si no, cuando termine la pandemia no vamos a tener a dónde mandar a los chicos cuando las madres y los padres vuelvan a trabajar. La Ciudad de Buenos Aires, reitero, que es la ciudad más rica del país, que tiene muchísimos de estos jardines, que tiene en su constitución la obligatoriedad de brindar ese servicio, cosa que otras provincias no tienen, no hizo nada. Santiago del Estero, que es una provincia muchísimo más humilde, lo ha hecho. Entonces la Ciudad de Buenos Aires realmente no está acompañando a las empresas que tributan en la Ciudad de Buenos Aires y por eso la convierten en la ciudad más rica del país, no están haciendo nada, casi nada, para ayudarlas. Diputada, una consulta. Es público y notorio que en Juntos por el Cambio hay sectores que no están cómodos con el buen vínculo del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con el presidente y que le reclaman mayor distancia a Larreta respecto a Alberto Fernández. A la inversa le pregunto, cuando el presidente lo trata de mi amigo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, usted es oposición. ¿Usted está cómoda o pretendería mayor aspereza en la convivencia de Fernández y Larreta? ¿O el hecho de que sea un buen vínculo el de ellos les quita margen de acción a ustedes que son la oposición en la ciudad? El presidente tiene derecho a considerar amigo a quien él quiera. Yo también tengo amistad con algunas personas de la oposición. Me parece que está muy bien mantener un buen vínculo en uno de los peores momentos de la historia argentina. Ahora, lo que pasa es que hay muchos que piensan que eso impide que yo, por ejemplo, critique a Rodríguez Larreta. Y no es así. El presidente jamás nos dijo a los diputados de la ciudad que no seamos durísimos en todo lo que tengamos que ser con Rodríguez Larreta. Entonces, el tema es no equivocar una cosa con otra.
Porque muchas veces, desde el autoritarismo político, se piensa, si Alberto dijo que es su amigo, no hay que decir nada. No, eso no es así. Es más, Alberto ayer en una nota en página 12 dijo, es decir, somos una fuerza política amplia y hay libertad de opinión y siempre nos criticaron a nosotros, a los peronistas, a los kirchneristas, que no teníamos disidencias internas o que éramos muy autoritarios en esto, y en realidad, como decía Perón, nosotros nos peleamos bastante entre nosotros, y mientras que sea en un marco de respeto y fundamentando, ¿no?, lo que decimos, está todo bien. Y Brauer, hablando específicamente ya de política, de oficialismos, de oposiciones, de nombres, ¿es posible que Aníbal Fernández tenga un espacio en el gabinete? Todo es posible, lo decide el presidente, pero ¿por qué no sería posible? Si yo no tengo nada que ver con soy poder legislativo, pero ¿por qué no sería posible? No, le consulto porque es una información que está circulando fuertemente con una... No, le consulto si usted tiene información. Sí, entendí, pero yo digo que no lo sé, pero ¿cómo lo recibirían ustedes, no? Desde el espacio que usted ocupa, ¿le parecería hipotéticamente una buena decisión? ¿Hay que ir hacia otros nombres? No, nuestro gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, nuestro gobierno se ha caracterizado por incorporar muchísimos nombres nuevos. Y es un gobierno que está bien, hay que renovarse, en la política hay que renovarse, que quieren entrar nuevas caras, también hay recambios generacionales, cada presidente tiene sus confianzas con unos, con otros, pero Aníbal Fernández, por supuesto, es un excelente compañero que padeció muchísimas situaciones muy injustas y nadie puede dudar de su capacidad. Después de si es pertinente o no para este momento, es una decisión del presidente. Muchísimas gracias, diputada, por compartir con nosotros un ratito de la tarde, y esperemos que pueda almorzar. Entonces ya la liberamos para eso. Sí, hay un olorcito puchero en mi casa que ni les cuento. ¡Ay, qué envidia! Bueno, disfrútelo entonces. Bueno, gracias, un abrazo. Chao, que tenga buenas tardes. También le quiero agradecer especialmente a Marcelo Alac, el médico de la Cámara, que siempre gentilmente viene. ¿Cuál es la principal recomendación que hay que tener para esta nueva etapa? Que los que habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también para la gente de Lamba, empiece a tener en cuenta, para que todo marche bien y podamos ir pasando a otras fases. Me quedé enganchado con el puchero. Antes o después del puchero sería la respuesta. A ver, la recomendación es atender muy cuidadosamente todo esto que venimos insistiendo mucho acerca de cómo evitar los contactos estrechos. Claro. Insisto, el contacto estrecho permanentemente se está dudando y se está... la gente por ahí no lo tiene tan presente. Es cuando hay una distancia menor a 2 metros, cuando no se utiliza el tapaboca. Y cuando, sobre todo que no hay una higiene posible de manos con agua y jabón, pero se puede suplantar perfectamente. Todos vamos con nuestro kit personal de alcohol en gel en el bolsillo para todos los movimientos que haces en tu vida en general. Seguramente mucha gente de la audiencia ahora se estará preguntando, pero esta gente no está con el tapaboca, lo cual es cierto. El tapaboca te sirve cuando te vas desplazando de un espacio a otro, y cuando ya estás instalado, yo le cuento a la audiencia, nosotros no estamos enfrentados cara a cara, todos estamos hablando, léase ustedes, porque con quien queremos conversar es con ustedes. Justamente si hay palabras que expulsan mucha saliva, porque puede ocurrir, la B corta, la F, la Z, expulsan saliva naturalmente. Lo que tratamos de hacer es justamente evitar, el idioma español particularmente es muy... B corta, Z y F. F, ahí está, mira vos. Escuchame, por eso... Bisotti, Fe, Esperanza, dale. Fernández. Fernández, sí. Si van a la cancha, también tengan cuidado con la palabra gol, porque también es como que uno larga mucho. No se puede decir goal. No me hagas entrar en el tema deportivo porque voy a generar muchas enemistades. ¿En serio? Sí, soy muy seguidor, bueno, no, está bien. En otra entrega de TV, metiéndonos en la vida privada de las personas,
personas te vamos a preguntar, muy seguidor de qué. No soy de Racing, pero trato de no hablar de fútbol porque soy muy pasional. Sos muy pasional, sí. Está muy bien. Bueno, gracias por formar parte del programa y por haberte quedado hasta esta hora. Queremos saludar al diputado Cacase, que ya está conectado con nosotros, porque a las 16 horas se reúne la bicameral que va a intentar generar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. ¿Quieren hacer una previa de lo que va a tratar la bicameral antes de saludar al diputado? Recordemos, Melina, que hay una fórmula que fue suspendida por el presidente de la Nación, por el Congreso también, que fue la que se aprobó con el gobierno anterior, el de Mauricio Macri. El presidente Alberto Fernández pidió la formación de esta comisión para que estudie la nueva fórmula y querría aplicarla a partir del aumento de septiembre. Medio difícil, estamos muy sobre el pucho. Podría ser para el último aumento del año, el de fin de año, el de diciembre. Va a preguntar primero Mariano, a mí déjame con Cacase después 30 segundos que quiero saber qué piensa Cacase, que es un tipo con un gran currículum, joven pero con un gran currículum, estudió afuera en varios países. Quiero saber la opinión de un radical sobre el tema reforma judicial, que es un tema que se viene. Exactamente, sí, totalmente. Así que dale. Diputado, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes. Bueno, tengo entendido que en la reunión, lo mismo para nosotros, en la reunión de hoy, además están invitados también algunas personas que forman parte del Estado, por supuesto, de sectores muy pendientes de la cuestión previsional, además decimos, como es una reunión bicameral, senadores también. Quiero saber en qué consiste esta nueva fórmula que se va a proponer, si nos puede adelantar, y cómo podría o no afectar a los jubilados. Sí, esta es la 10ª reunión que vamos a tener ya de esta comisión que se creó por la ley de emergencia, que es la Comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales. Estamos ahora recibiendo exposiciones de distintos técnicos y presentaciones sobre la posibilidad de distintas fórmulas de movilidad. Sí. Hoy toca el turno del IERAL Fundación Mediterráneo, que va a estar Capello allí, de 2 investigadores también que llevan adelante un proyecto sobre el tema de la movilidad. Estuvo también un técnico de la Auditoría General de la Nación la semana pasada, así como Eduardo Levi Yeyati, que es presidente o director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Itela. Cada uno de ellos ha ido marcando sus expectativas sobre que la fórmula pueda cubrir el poder adquisitivo de los jubilados, que a su vez sea sustentable financieramente para el Estado. Y esta es la discusión que está en marcha en algo que los escuchaba decir. El tema de cuándo se va a aplicar, en verdad necesitamos que se resuelva pronto el tema, primero porque, como marcaron, venimos con una ley de movilidad que está suspendida desde diciembre, que los aumentos que se han recibido en marzo y junio por decreto han sido inferiores a lo que la ley de movilidad marcaba, y por otra parte ya comienza a haber fallos judiciales que cuestionan este mecanismo de los decretos y la discrecionalidad. Puntualmente, el fallo Caliba de la Cámara Federal de Salta la semana pasada marcó que debe haber un índice fijado por el Congreso, y hasta tanto este índice aparezca, se utiliza otro índice que el Congreso ya ha establecido para la ley de alquileres, que es el de un 50% por el IPC, que es el índice de precios al consumidor, y otro 50% por el RIPTE, que es la evolución de los salarios. Es decir, si el Congreso no define la fórmula, empiezan a aparecer estos fallos judiciales que tratan de reparar la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados tienen con razón de ello. Y básicamente en las reuniones hemos repasado muchos sistemas en el mundo. Casi todos tratan de ajustar la jubilación o por inflación o por salarios, en el ánimo de que se preserve el poder adquisitivo de los jubilados. Es lo que buscaba hacer la fórmula actual también, que tiene un 70% de IPC y un 30% de RIPTE, pero creo que hay una preocupación muy fuerte del Ejecutivo porque la fórmula sea sustentable, porque no alcancen los ingresos para pagarlo, y entonces se nota en sus intervenciones un ánimo de que vaya ligada a la recaudación de los recursos de la seguridad social, que es lo que tenía la fórmula anterior de la época de la presidenta Cristina Fernández. Solo a modo de poder situarnos en la vida cotidiana de un jubilado, por ejemplo, teniendo en cuenta la jubilación mínima que cobra hoy por hoy un jubilado en la Argentina, esta pérdida del poder adquisitivo está estimada en cuánto, desde que no existe esta fórmula que ustedes están señalando. Bueno, los jubilados que cobran la mínima son los que menos perdieron desde la suspensión de la fórmula,
pero están perdiendo 541 pesos por mes. Okay. Los que más pierden son los jubilados a medida que va incrementándose su haber hasta el haber máximo del régimen general, que es de 106.000 pesos, y en ese caso están perdiendo 14.000 pesos por mes, es decir, que llegan a perder hasta 100.000 pesos en el año. Lo que ocurre es que los jubilados que cobran la mínima, como se le dieron algunos bonos, claro, en particular de 3.000 pesos, más los bonos que se dieron a fin de año, más el hecho de que cuando se hizo el primer aumento de marzo fue un aumento que tenía una suma fija más un porcentaje, eso hizo que la suma fija represente una proporción mayor para los haberes más chicos y una proporción menor para los haberes más grandes. Uh-huh. El segundo decreto, que fue el de junio, fue de 6,12%, ese fue igual para todos los haberes, pero fue mucho menos que lo de que la ley de movilidad marcaba, que era el 10,9%. Entonces ahí hubo una pérdida importante de recursos. Y acá la decisión pasa por dos lugares. Una, proteger al jubilado, para lo cual a mí no me queda duda en eso, que lo mejor es que acompañe los haberes, la inflación, para poder preservar el poder adquisitivo y mantener el poder real de compra de los haberes jubilatorios. Pero por el otro lado está la preocupación fiscal del Estado, digamos, de hacer que pueda contener el gasto o pueda tener los recursos necesarios para poder pagarlo, que creo que es hoy la preocupación central por parte del Gobierno Nacional. Diputado, respecto a eso le quería preguntar si el sistema es sustentable hoy, cuántos jubilados hay en el país y cuántos trabajadores hay activos por cada jubilado. Sí, el sistema a largo plazo no es sustentable, la verdad, pero porque esto tiene que ver con que nosotros hemos mezclado dos sistemas en uno. Por un lado, un sistema contributivo en el que los trabajadores aportan para después cobrar su jubilación en el momento que se retiran, con lo que es un sistema no contributivo, es decir, aquel en que una persona sin realizar aportes, pero porque llega a la vejez, recibe una prestación universal por parte del Estado. Yo creo que esto se debe dar, sobre todo en una economía como la nuestra, donde el 40% de los trabajadores están en la informalidad, entonces llegan a la vejez sin tener ninguna prestación social y es razonable que el Estado se la dé. Lo que pasa es que eso tiene que financiarse necesariamente de otras rentas, de rentas generales, de impuestos, no de las propias contribuciones que hicieron los trabajadores. Y nosotros, si bien en Argentina hemos logrado algo bueno a lo largo de las distintas administraciones, que es aumentar la cobertura previsional, primero con el sistema de moratoria, en la administración Kirchner y después con la PUAM, la Pensión Universal al Adulto Mayor, en la administración Macri, pero lo cierto es que se han ido perdiendo recursos del sistema contributivo con ese aumento de la cobertura. Entonces, hay una discusión de fondo que nos debemos acá, que es más amplia inclusive que la movilidad, que es cómo vamos a financiar el sistema, es decir, cuánto estamos dispuestos a invertir para nuestros adultos mayores y cómo lo vamos a financiar. Diputado, con esto que me preguntaban de la mínima, sí, por ejemplo, claro. El otro día intervino Eugenio Semino, que es el director de la tercera edad de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, y decía, miren, nosotros medimos la canasta básica del adulto mayor y un adulto mayor necesita 40.000 pesos para vivir por mes en el área metropolitana. Entonces, con una jubilación de 16.000 pesos, claramente no le alcanza. Ahora, si yo quisiera... Sí. No, simplemente porque digo, me parece que el gran título de todo lo que usted dijo es que el sistema jubilatorio hoy, una respuesta a Mariano, no es sustentable. A futuro. Y mi consulta es, obviamente, digo, quien hoy tiene 40 años está más complicado el que tiene 50 y el que tiene 30 todavía está en una situación más difícil, ¿no? Esto va a ir empeorando si no hay un cambio estructural con el paso de los años, ¿o no? Sí, exactamente. Esto, decía, no es sustentable porque claro, en sí la ANSES tiene un déficit y ese déficit, si todo sigue como está, se va a profundizar hacia el futuro. Hay proyecciones que hizo en su momento la Auditoría General de la Nación que marcan en un informe de sustentabilidad de acá al 2050 que el sistema básicamente quiebra si no decidimos cómo financiarlo. Pero por eso digo, nosotros tenemos que ver qué hacemos con las contribuciones y aportes a la seguridad social por un lado, cómo recaudar eso, y por el otro lado, si vamos a tener tantas personas que reciben beneficios jubilatorios sin hacer aportes, lo cual creo que es importante que se haga para dar cobertura, pero tenemos que ver qué impuestos afectamos
para que eso se produzca. Recordemos que había hasta hace poco una afectación de recursos coparticipables en un 15% que iba al ANSES. Eso por el conflicto que se generó con las provincias y los gobernadores se terminó restituyendo a todas las provincias, pero eso ha hecho que en contraprestación el sistema jubilatorio pierda recursos, ¿no? A su vez tenemos un fondo de garantías de sustentabilidad que se hizo con todos los títulos que se habían estatizado en las FJP, pero que se ha ido licuando el valor en dólares de ese fondo también, y hoy está invertido un 70%, esto es importante que lo conozcan, un 70% de ese fondo está invertido en títulos públicos del Estado, es decir que se ha usado para prestarle dinero al Tesoro, pero en definitiva no están los recursos ahí para los jubilados. Diputado, lo tenemos que liberar para un próximo encuentro. Acá mi compañero tenía una pregunta ahí pendiente, pero tenemos poquísimo tiempo. Si usted es capaz de resumirla, no es muy largo, ¿no? Sí, es sobre la... Es un lío bárbaro. Bueno, se lo adelanto para que la vaya pensando. Es sobre la... Sí, la lo escuché de la reforma judicial. Claro. Sí, creo que hay puntos interesantes a analizar de ahí. Otros que son los intentos clásicos, como esto de ampliar la Corte Suprema porque hay mucho trabajo y porque hay que dividir en salas, siempre suele ser más por un control político que por otra cosa, pero hay puntos de lo que escuché del presidente el 1 de marzo que me parece que es interesante analizarlos y verlo en una iniciativa en concreto. Así que cuando quiera profundizamos sobre ese tema también. Vamos a querer, estamos interesados. Así que en estos días, si usted puede, lo volvemos a molestar. Le agradecemos mucho de todos este contacto Gracias con nosotros de cara a, mientras lo despedimos, a la reunión que va a existir hoy a partir de las 4 de la tarde. Es importante porque, bueno, no sé si respondió o yo me perdí sobre la cantidad de que la pregunta que le hiciste vos, la cantidad de jubilados. No lo respondió no. porque se enredó con la otra pregunta, pero fue buena la respuesta que dio respecto de la falta de sustentabilidad. Hay 8 millones de jubilados. 8 millones de jubilados. Sí. Bueno, esto afecta directamente a la vida cotidiana de 8 millones de personas este debate que empieza hoy, bueno, que no empezó hoy, pero que sigue hoy en esta reunión bicameral. Bueno, muchachos, hasta aquí hemos llegado nosotros. Bueno, muchacha, gracias, un gusto y hasta mañana, ¿no? Que se mejore la Benaim, le mandamos un beso. Ojalá se recupere pronto, pero mientras tanto, gracias, Marian, por formar parte de este programa. Por favor. De este invento. ¿Qué te voy a decir? Ya está la bellísima Karin Cohen con nosotros, toda tuneada, la estoy viendo, divina. En un ratito la van a ver ustedes también. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau.